Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el royalty para la gran minería, para la explotación de litio y cobre. Para dimensionar los alcances de este royalty nos acompaña el profesor Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica. Profesor Lagos, tanto tiempo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. A ver, gusto verlo. Igualmente, por mucho tiempo que no nos topábamos por estas lides. Oiga, profesor. A ver, ¿cómo ve usted como especialista? Usted sigue hace tanto tiempo el tema de la minería, el cobre. ¿Cómo ve esta discusión que se está dando en el Congreso? Mire, yo creo que hay una inquietud muy grande de cómo va a tributar la minería en este tiempo de precio alto. Esa es la inquietud que hay, porque la verdad es que como la información sobre el impuesto específico de la minería, que es lo que se hizo en 2005, ¿no es cierto?, y se perfeccionó en 2010, no es propiamente un royalty, sino que es un impuesto a las ganancias, ¿ya? Es un impuesto al margen operacional, y porque no se podía hacer un royalty porque la Constitución no lo permitía, y por lo tanto se hizo este impuesto, ¿ya? Y ahora entonces la verdad es que en la segunda vuelta de la votación de este impuesto lo que ocurrió fue que por la invariabilidad tributaria que tenían muchas empresas, cada empresa negoció separadamente con el gobierno, y la verdad es que no tenemos claro cómo son esas negociaciones. Hay que revisar cada una de las empresas. Es casi imposible hacer una simulación, es decir, estimar, ¿no es cierto?, cuánto va a ser el impuesto con un precio alto. Tenemos solamente el ejercicio de 2007, pero en 2007 todavía no estaba este impuesto, no era progresivo como es ahora. Sí. Y el único ejemplo que tenemos es 2011. Profesor, para explicarle un poco a la gente su casa, y usted lo puede explicar obviamente mucho mejor, se crea este impuesto el 2005, se reajusta el 2010, pero para que las empresas, entre comillas, acepten esto, se crea esta invariabilidad, es decir, un margen de tiempo que este impuesto al final no va a subir. Después de ese tiempo empieza a subir. Es por eso que en el gran superciclo del cobre que terminó el 2014, no hubo mayores ingresos respecto a esta reforma del 2010. Y ese ha sido el argumento del gobierno, que dice ahora no es necesario que se suba el impuesto, que se cree el royalty, porque con la reforma del 2010, que todavía no entra en funcionamiento, ahora sí podría haber, y es progresivo, y podría haber un mucho mayor registro de impuestos. ¿Es más o menos eso? Yo creo que sí, tiene mucho que ver con la suspicacia, con la inefectividad de la información que tenemos, la falta de información que hay sobre cómo va a funcionar este impuesto, ¿no es cierto?, con precio alto. Entonces el temor es que se nos vaya este tiempo de precio alto sin que las empresas tributen lo que en realidad deberían tributar. Con un precio alto las empresas tienen muy alta ganancia, ¿no? Entonces a mí me parece que es una preocupación legítima. Sin embargo, creo que para hacer las cosas, sobre todo tan importantes como afectar a toda la minería, hay que saber bien lo que uno está haciendo. Ya. Y yo tengo algunos reparos respecto al efecto que puede tener un royalty. Pero quizás el punto que usted ponía y que es muy importante es quizás desde la autoridad se tiene que entregar la información respecto a los efectos que tiene esa ley del 2010, ese reajuste que se hizo, para tomar en consideración si es que porque ese es el argumento del gobierno, si es que es válido para obviamente poner enfrente lo que se está discutiendo en el Congreso. Claro, lógico. Lo que pasa es que el gobierno ya dio una estimación de cómo iba a ser el pago de este impuesto específico, que es el equivalente al royalty que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero la verdad es que nadie le cree. O sea, no sé si nadie le cree, pero hay un ¿Pero por qué usted cree que nadie le cree? ¿Por el descrédito a la política en general, al Estado en general, o porque en esta materia, en esto en especial, no hay la suficiente información? Es que yo creo que no hay suficiente información, entonces hay suspicacia respecto a cómo se calculó esto y cómo se puede calcular. Y la verdad es que, en mi opinión, nadie tiene datos para hacer este cálculo en forma adecuada, salvo tal vez las mismas empresas mineras, obviamente. Sí, porque el otro día yo leí informes, profesor Lagos, del mismo gobierno que decía, si es que se hubiese aplicado esta nueva fórmula en el superciclo, que no se pudo aplicar por lo que conversamos antes de la invariabilidad,
el registro de impuestos, la captación de impuestos por parte del Estado puede ser un 85% superior. Ese es el argumento del gobierno. Sí. Bueno, teórico, no Ya. sabemos. Faltan los No numeritos, sabemos. falta que se explique, falta que se baje esa información. Claro, falta transparencia en la información. Yo no digo que este gobierno que le ha faltado transparencia, porque este no es un problema de este gobierno, es un problema de todos los gobiernos anteriores también. Entonces, desde que se votó esta ley en 2010, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que es un problema de estos gobiernos y deberían haber velado por haber provisto, ¿no es cierto?, la información para que nosotros pudiéramos comparar. Porque fíjese que hay algo tan sencillo como, o tan complejo, como que no sabemos cuáles son las utilidades antes de impuestos. La utilidad que se hace con la contabilidad tributaria. Entonces hay que calcularlo, cada uno tiene que calcularlo. ¿Cómo vamos a medir la efectividad de la tributación si, digamos, las cifras oficiales no incluyen las utilidades antes de impuestos? Profesor, Dígame usted. para que la gente, Sí. a ver, es un tema súper técnico, cuesta entenderlo, para la gente sobre todo que está en la casa. Hoy día existe una estimación clara, por ejemplo, de un cátodo de cobre que se envía a China. Sí. ¿Se sabe Sí. cuánto de eso, cuánto paga de impuestos ese cátodo? ¿Hay lo suficiente información? Bueno, en mi estimación, yo hice una estimación desde el 2002 hasta ahora, hasta el 2020, con la misma métrica, ¿ya? Y mi estimación es que en los últimos 4 años se ha pagado cerca del 40% de las utilidades Ya. antes de impuestos. Y Entonces, eso si lo comparamos eso con otros países, ¿en qué rango estamos, más o menos? Con países Estamos- mineros, obviamente. estamos bastante a la par con varios países mineros en el papel, porque resulta que lo que pasaba antes, se fija, antes, estoy hablando del superciclo, es que hay una serie de aspectos de la legislación que obviamente permitían que las empresas pagaran menos, no solamente las empresas Y eso mineras, justificó, sino, obviamente, esa ley del 2005 y el 2010. claro, después del 2010 se votaron varias leyes ¿Ya? que fueron cerrando esas compuertas y hoy tenemos una tributación que está cerca del 40% en los últimos 4 años, esa es mi estimación, y eso es razonable, cerca de lo que dice el papel. A mí Ya. me interesa que la minería tribute lo que dice el papel y no cualquier cosa, digamos. Porque antes tributaba menos de lo que decía el papel. Y esa En tributación, 2005. sí, y esa Sí. tributación que usted calculó, justifica lo que se está discutiendo en el Congreso, Es que, este nuevo royalty, este nuevo impuesto se hace necesario. es que lo que pasa es que como el precio es alto, ¿Ya? no se sabe cómo va a operar el impuesto específico. Y quien me diga que sabe calcularlo, no le voy a creer Ya. hasta que me lo demuestre. O sea, mientras no se Ya, sepa porque eso, obviamente se puede justificar la discusión que hay en el Congreso. se puede justificar, no sé si se puede justificar el voto de hoy. El voto de hoy es un voto de presión, ¿no es Ya. cierto? Yo creo para proveer Mm. más información, más transparencia. Yo creo que, mire, aquí, Andrés, pasa lo mismo que pasó en el 2005 cuando se hizo la primera ley. Recordemos los discursos Sí. del, del ministro Izaguirre en esa época que decía, mire, si lo que pasa es que estamos haciendo esta ley porque las empresas mineras nunca van a pagar impuestos. Y bueno, había personas en Chile, entre otras yo, que decían que eso no era tal, que las empresas iban a pagar impuestos. Pero había mucha no creencia, había mucha incredulidad sobre el pago de impuestos a las mineras porque las mineras, no hay que olvidarse, pagaron muy poco impuesto cuando estuvieron pagando al mismo tiempo sus inversiones y estaba la crisis asiática que duró desde 1997 hasta 2003, ¿no es cierto? Por eso pagaron poco impuesto. Entonces, había mucha suspicacia entonces y hay mucha suspicacia hoy. Y esto no es un problema nuevo, Andrés. Aquí venimos discutiendo sobre los impuestos mineros desde 1850, ¿ya? O sea, estamos 170 años discutiendo sobre los impuestos mineros. Y esto va a seguir, siempre va a ser un tema, ¿ya? Porque nunca va a haber acuerdo de toda la sociedad. Y por supuesto hay quienes dicen que las empresas extranjeras hacen el hoyo y se llevan toda la riqueza. Y hay otros que entienden que pagan impuestos reales que son importantes, digamos, y esos impuestos están en Chile. Y es lo que es competitivo a nivel internacional. Entonces hay creencias de varios tipos y tenemos que reconocer eso. Y yo creo que nuestro rol es justamente que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo en la realidad.
Y usted lo que ve, lo que se discutió hoy día, por ejemplo, profesor Lagos, es una presión del mundo político. Vimos como, por ejemplo, bancada de la democracia cristiana, sabiendo que esta discusión de tributos, a uno le gusta o no, es inconstitucional porque es prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, sabiendo Así es. que en el fondo igual apoyan el proyecto en aras también de la transparencia de la información que usted decía al comienzo. Sí, claro, claro. Por supuesto, este es un gesto político muy fuerte, porque la votación fue 90-30 o algo por el estilo en la Cámara de Diputados. Eh, y bueno, ok, la nueva constitución tendrá que decir algo tal vez sobre el royalty, y yo espero que diga algo correcto sobre el royalty, porque déjeme explicarle algo, Andrés. Mire, el royalty es un impuesto a las ventas. ¿Y cuál es el problema del impuesto a las ventas? Que existen muchos países mineros del mundo, entre paréntesis. Y es que resulta que las empresas mineras, las minas que tienen menos rentabilidad, ¿ya? Que perdieron plata en 2017, 18, 19 y 20, ganaron muy poco, estuvieron ahí al filo de ganar o no ganar. Bueno, esas empresas obviamente que van a pagar muy poco impuesto específico, que es el royalty nuestro actual. Pero el nuevo royalty tendrían que pagarlo de todas maneras, porque es un impuesto a las ventas. Entonces, nos podemos encontrar con que este impuesto va a desincentivar, o sea, realmente va a empujar a muchas empresas a salirse del negocio. Y ciertamente, algunas de las nuevas minas, ¿no es cierto?, que se están por construir en Chile, o que podrían construirse, son también marginales, son de alto costo, no son minas como Sí. De Escondidas, baja ley. ni como Pelambres, ni como Coyahuasi, ¿no es cierto?, como Teniente o Chuquicamata. No son Profesor, minas así. sí, Sí. también dentro de la discusión que uno ha escuchado en el Congreso, por ejemplo, el diputado comunista Daniel Núñez diciendo, las mineras inflan sus costos para pagar menos impuestos. También la respuesta de la Sociedad Nacional de Minería. La zona me dice, tendríamos que endeudarnos para pagar impuestos. Esos dos argumentos, ¿cómo los analiza usted? Bueno, yo creo que, a ver, ingeniería tributaria hacen todas las grandes empresas, Ya. no solamente las mineras, ¿ya? Y por lo tanto descubren todos los vericuetos de la ley, ¿no es cierto?, para minimizar ciertos impuestos. Ahora que incrementan sus costos, bueno, la verdad es que yo, por supuesto, en la medida que pueden usar un resquicio de la ley que usan todas las empresas, no solo las mineras, lo van a usar. Y yo creo que eso es muy interesante, porque ya se eliminó una serie de resquicios que había, vacíos que había en la legislación, y las empresas mineras están pagando, en mi estimación, cerca de 40%, que es cerca de lo que deben pagar, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué le digo? Aquí hay un asunto de creerle a las empresas o no. Y yo de por sí no soy ingenuo, en el sentido No es que yo muy no creo que crédulo las usted. No es no, muy crédulo, digo. no, yo tengo mucha experiencia en esto, Sí. entonces he visto muchas cosas, obviamente. Y lo que se dice no es siempre lo que ocurre, ¿no? Pero créame que yo no creo que las empresas puedan inflar sus costos en forma ilegal, digamos, como se plantea que lo pueden hacer. No, eso no creo que ocurra. Profesor Lago, estamos en un superciclo, muchos lo han puesto en duda, hay diversos argumentos para ambas opciones. ¿Usted ve que estemos en un superciclo del cobre como fue el que terminó el 2014? En mi opinión, no están las características de un superciclo todavía, capaz que se den dentro de poco, pero yo no lo veo tan fácil. ¿Por Yo qué? creo que esto es más bien un rebote del superciclo que ocurrió en 2011, porque no hay que olvidarse que el superciclo anterior, que fue en 1970, ¿no es cierto?, alrededor de 1970, tuvo tres, tuvo tres auges distintos, ¿no es cierto? Y este ha tenido dos solamente, 2006, 2007 y después 2011. Este podría ser el tercero. Ahora, ¿qué va a pasar después? No lo sabemos. Eso es como decir que yo tengo una bola de cristal, no la tengo. ¿Ah? Pero he mirado mucho hacia atrás y yo creo que no estamos en un superciclo, pero hay gente que opina que sí, Pro- definitivamente. Aquí no hay una sola opinión, yo diría que hay dos opiniones respecto a cómo se va a comportar el precio este año y el próximo. Y déjeme decirle, Andrés,
que una serie de bancos de inversión y empresas internacionales, digamos, que se dedican a esta cosa de predecir los precios del cobre y de otros metales, están diciendo que este otro año el precio va a bajar. Y están diciendo que el precio de este año va a ser bajo, bastante bajo, $4. Entonces aquí no hay unanimidad. ¿Ya? Yo leí hoy día un reporte en diarios económicos, el diario Pulso, algunos decían por diversas situaciones económicas del mundo, hablaban de $7 la libra. Así es, sí, sí lo leí también. Exacto. Y bueno, no hay que descartar eso, pero yo le digo una cosa. Cuando sube mucho el precio de algo, ¿qué es lo que ocurre? La gente deja de comprarlo. Se aprieta la demanda. Obviamente que disminuye la demanda. Entonces, no sé si puede llegar a $7. A lo mejor llega a $7 por 2 días. Ya. Pero no creo que pueda ser $7 por un año. Eso sería muy preocupante porque resulta que con ese precio vamos a tener un dólar que no vale nada en Chile. Y Profesor, con ese precio, sí. Profesor Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, como siempre, un gusto conversar con usted, explicar un tema árido, pero siempre muy cercano y tanta incidencia a la larga que tiene en millones de chilenos. Profesor, muchas gracias. muchas gracias, Andrés, mucho gusto verlo. Un gran abrazo. 6 de la tarde ya con 40.